Shalom, bendiciones, bendiciones a cada uno de mis hermanos, a cada uno de los que se conectan. Estamos contentos de estar una vez más en este jueves para repasar las leyes que tienen que ver con los mandamientos. Hoy vamos a terminar la parte de las leyes que tienen que ver con las ofrendas. Espero que a este punto ya hayamos aprendido bastante, podamos reconocer lo que son las ofrendas, los diferentes tipos de ofrendas, las ofrendas de cereal, de trigo y todo lo que concierne a quienes traían las ofrendas. Hoy vamos a terminar esta parte de Mishneh Torah, el libro 8, parte A. La próxima semana vamos a hacer la parte B y usted va a ver qué interesante. Vamos a aprender juntos. Denos la oportunidad de escuchar la información, validarla y entonces poder seguir adelante creciendo. La meta por la que estamos haciendo esto, de estudiar las leyes, no es porque queremos hacernos expertos en el tema, sino entender los principios y de acuerdo a esos principios, entonces traerlos a la aplicación de nuestra vida diaria. Acuérdense, la Torá tiene los mismos principios que van a trascender generaciones, pero si nosotros no entendemos esos principios, no vamos a saber cómo aplicarlos. Y hoy en día, tal vez usted diga, no hay templo. ¿Cuál es la intención de seguir estudiando el templo? Si para nosotros es Yeshua y el sacerdocio de Yeshua, pero si no entendemos todo esto, no vamos a darnos cuenta que lo que fue es y lo que es será. Y con esto quiero decirle que el templo, sus ofrendas existieron, dejaron de existir hace casi 2000 años, cuando el templo fue destruido, pero ni en su ministerio, ni en su vida, ni en la vida de los discípulos de Yeshua vemos que ellos estén hablando en contra del sistema que Dios había establecido. ¿Por qué? Porque mientras el templo esté en pie, tiene una función, tiene un propósito y Dios lo estableció por algo. Ahora, en el milenio, el templo va a regresar. El sacerdocio de Melquisedec no va a funcionar en la tierra, va a funcionar el sacerdocio levítico. Y por lo tanto tenemos que entender cómo funcionan todas estas cosas. Y por eso nos damos la tarea. Además, si no entendemos cómo funcionaba el principio del diezmo, de la ofrenda Hatá, la ofrenda Shelamim, la ofrenda Asham, que era por la culpa, por la expiación, no vamos a entender cuál es el mensaje real de salvación. Porque mucha gente dice, quieren encontrar salvación sin Yeshua. Bueno, en el punto bíblico de función del templo, había perdón de pecados, había salvación sin Yeshua. Ahora, la salvación completa y total de Israel tiene que ver con el Mesías reinando en el templo de Israel. Y claro que no podemos dejar a Yeshua fuera de la ecuación de la salvación completa de Israel. Pero había expiación, había perdón de pecados sin Yeshua. Así es que cuando decimos no, necesitamos a Yeshua para el perdón de los pecados. Bueno, el sistema del templo les daba acceso a perdón de pecados sin el Mesías. Ahora, el Mesías nos dio algo que no daban los animales. Los animales no daban vida eterna. Yeshua nos promete vida eterna a través de su resurrección. Cuando Dios lo resucita, Dios lo levanta entre los muertos. Pablo dice, Él es primicia de los que resucitarán. Entonces tenemos una promesa, resucitaremos a través de la obra que hizo Yeshua. Y ahí la cosa empieza a cambiar porque ahora vemos el Evangelio bíblicamente como debería de ser y no nos centramos en que Yeshua perdonó mis pecados, Yeshua me salvó de un lugar peligroso, de un lugar terrible y ahora por eso le tengo que servir. No, nuestro entendimiento cambia cuando vamos viendo todas estas cosas, pero vamos a empezar. Vamos a ir por aquí. La semana pasada nos quedamos aquí. Hoy terminamos. Hoy sí, se lo prometo, terminamos. Dice capítulo 15. Si uno dice, la cría de este animal es olá, holocausto, y el animal es shelamín, de paz, sus palabras son vinculantes. El animal es shelamín, es una ofrenda de paz, y su cría una olá, un holocausto. Si en efecto esa fue su intención, sus palabras son vinculantes, y luego de tomar la decisión en su corazón y pronunciar verbalmente que será shelamín, se retracta y dice, su cría también será olá. A pesar de que se arrepintió en el lapso de Dibur, la cría es Shelamim porque no hay retractación en lo consagrado, ni siquiera en el lapso de Dibur. Si uno dice, la pata delantera de este animal es olá, o la pata trasera de este animal es holocausto, el animal debe ser vendido a los que deben ofrendas olá.
y el dinero es mundano, no se puede usar, lo puedes usar para cualquier cosa, excepto el valor de esa extremidad. Tenían que calcular cuánto valía una pata, porque ahora ese dinero tenían que traerlo al templo. Esto es si el que debe la ofrenda que compró el animal prometió una ofrenda olá de un valor determinado. Si uno dice, el corazón o la cabeza de este animal es olá, siendo que consagró algo que depende de la vida, todo el animal es olá. Si consagra un miembro de una ave, es duda si queda todo consagrado o no. Acuérdense que había personas que decían, yo voy a traer una ofrenda olá, un holocausto. Bueno, a la hora que se vendía ese animal, se pagaba lo que valiera una pata. Si decía el corazón o algo que generara vida, entonces todo el animal, no podías prometer. El corazón de este animal es un holocausto, porque no ibas a ofrecer solamente el corazón, tenías que ofrecer todo el animal. Y ojo, porque si usted empieza a trabajar en lo que vamos a estar enseñando, a usted se le va a venir una historia a la mente inmediatamente después de todo esto. Usted va a decir, ahora entiendo por qué en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, hay una historia, ahora la entiendo. Pero es más fácil cuando vemos todas estas cosas. Dice, si uno dice, mitad de este animal es Olá y mitad Shelamim, quiere traer dos ofrendas con el mismo animal, queda consagrada, pero no se ofrenda, sino que se debe dejárselo pastar hasta que contraiga un defecto físico y entonces se lo vende y con la mitad del dinero presentará una ofrenda Olá y con la mitad una Shelamim. Si uno debe una jatá y dice mitad del animal es jatá y la otra mitad olá o shelamim, y si dice mitad es jatá y mitad olá o shelamim y la otra mitad jatá, se le deja morir, como se explicará en las leyes de las ofrendas muertas. Todavía vamos a estudiar todo esto, ¿ok? En el caso de un animal perteneciente a socios, uno de los cuales consagra la mitad que le corresponde y luego compra la segunda mitad y la consagra, el animal queda consagrado y es ofrendado. A pesar de que al principio era rechazado cuando consagró la mitad, no queda en esa condición. A pesar de que al principio su valor quedó consagrado y no el cuerpo del animal. Eso es cuando se hace entre dos personas. 5. ¿En qué caso uno dice el valor de este animal es olá o este animal es olá, holocausto? Si es apto para ofrendarse como olá, queda consagrado el cuerpo también y ese animal mismo debe ofrendarse como olá, y si no es apto debe venderse y el dinero se presenta como una ofrenda olá. 7. Si uno dice el valor de esta vaca es para una ofrenda olá durante 30 días y después para ofrenda shalamí, o viceversa, sus palabras son vinculantes y dependiendo de si ofrenda su valor dentro de los 30 días o después será la condición de la ofrenda olá o shelamim. Interesante que cómo ponían a tiempo. Dice aquí 8. Si uno tiene un animal preñado y dice, si la cría que da a luz es macho, es olá. Y si es hembra, shelamín. Si nace un macho, se presenta como olá. Si nace hembra, se ofrenda como shelamín. Si nace un macho y una hembra, el macho será ofrenda como olá y la hembra como shelamín. Si dio luz a dos machos, uno se presenta olá y el segundo se vende para que los que precisan una ofrenda olá y el dinero es mundano. Asimismo, si da luz a dos hembras, una se presenta como shelamim y la otra se presenta para los que necesiten una ofrenda shelamim y el dinero es mundano. La persona podría decir, bueno, mi animal está preñada. Si sale un macho, lo doy para tal ofrenda. Si sale una hembra, sale para tal ofrenda. Y ahí ya dependía, porque antes no sabían, no tenían ultrasonido para los animales, no podían saber, hey, tienes dos animales o tienes uno. Entonces cuando nacía, si nacían dos, bueno, uno era para Shelamim, el otro era Shelamim también, lo vendían, pero él se podía quedar con el dinero y gastárselo para lo que fuera. ¿Okay? Capítulo 16. El que promete un animal grande y presenta uno pequeño no cumple con su deber. Si uno promete un pequeño y presenta uno grande, cumple con su deber. ¿Cómo es ello? Si dice, asumo como ofrenda olá o shelamim un cordero y presenta un carnero, o si promete un becerro y presenta un toro, o cabrito y presenta un chivo, cumple con su deber. ¿Cuál es el que estamos hablando del valor de los animales? No era lo mismo un carnero que ya tenía 3 años, que valía más a un cordero, un animal de 8 años, de 8 días hasta un año. Entonces la persona podía decir, me comprometí con un carnero que vale
600, que vale $300. Pero un cordero me cuesta 150. Bueno, prometí un carnero, pero ahora traigo este cordero. No cumplía con su deber porque él prometió algo grande, algo que valía más. Y ahora no puede cumplir su promesa con algo de menor valor. ¿Está entendiendo? Así era como funcionaba. Por eso, aunque Hechos capítulo 5, quizás la historia que a usted se le está viniendo a la mente, aunque no eran promesas para el templo, pero eran promesas de estas personas, Ananías y Zafira, que ellos dijeron, vamos a vender la propiedad y vamos a dar todo el valor, pero sustrajeron y dieron algo de menor valor, aunque no era para el templo, pero sí era una ofrenda que iba a ayudar a la comunidad de creyentes, aplica el castigo de muerte. Porque dice Pedro, no mintieron a mí, sino mintieron al Espíritu de Dios. Porque ellos habían hecho una promesa. Vamos a prometer vender esta propiedad y vamos a traer todo el valor. Por eso cuando Pedro le pregunta a Ananías y luego le preguntas a Zafira y ella dice, no, sí, la vendimos en tanto. Inmediatamente cae muerto. ¿Por qué? Porque cuando se prometía algo, se tenía que cumplir. Y en este caso vemos que si ellos prometían un cabrito y presentaban un chivo, cumplía con su deber. Si promete un becerro y presenta un toro que es de mucho mayor valor, cumple con su deber. Pero si promete un carnero y presenta un cordero, no cumple con su deber. Si él dice, prometo traer un buey y después trae un ternero, un becerro, no cumple con su deber. Y muchas veces nosotros, en la aplicación nuestra, prometemos demasiado y creemos que cumplir con lo mínimo ya es cumplir con lo que prometimos. Por eso el mismo Yeshua dice, mejor te es no prometer, que tú sí sea sí, tú no, no. No prometer, porque muchas veces, no, sí, sí me comprometo a esto, pastor, o hermano, o maestro, me comprometo. En la siguiente fiesta, sí, me comprometo, yo voy a traer tantas cosas. Y llega el día de la fiesta y ni te presentas. Y es como que, ok. Esa es la aplicación que podemos ver nosotros, cómo funcionaba el templo y cómo ahora, aunque no hay templo, aunque no hay animales, aunque no hay cosas, seguimos cometiendo el mismo error. Pero allá se obligaba, allá decía, no, 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 tú prometiste un carnero y esto no cumple tu deber. Tú sabes que lo puedes presentar, pero vas a seguir con esa promesa incumplida. Interesante, ¿va? Porque eso nos pone a pensar muchas cosas, muchas, muchas cosas. El que promete un animal como ofrenda, pero sin detallar el tamaño, color, etcétera, debe presentar el del más grande de la especie que prometió. Y si en aquel lugar suele llamar así a una especie, debe presentar ello. ¿Qué significa ello? Si prometió una ofrenda olá del vacuno, presenta un toro. Si dijo asumo una ofrenda olá, si la gente del lugar suele llamar olá sin especificación, incluso a una olá de un ave, presenta un ave, tórtola, paloma. Y si suele llamar olá sin más especificación a un vacuno, presenta un toro. Lo mismo se aplica a casos similares. El que promete un toro, un carnero, un cordero, un becerro o similar, no debe presentar el más débil de esa especie porque es barato y tampoco tiene el deber tampoco tiene el deber el mejor y más engordado de todos, sino uno intermedio. Y si presenta el débil, cumplió con su deber, pero no le está dando honra al rey, aunque cumplió con su deber. El que dice, este toro es olá y este luego adquiere un defecto físico. Si quiere puede traer el valor de ese. Dos animales de la mitad del precio. Puede comprar, lo vende. ¿Por qué? Porque no podía presentar un animal con defecto. Lo vende, pero ahora puede traer dos animales con el valor de ese. No se queda con nada, sino presenta dos animales en buenas condiciones. Incluso si con el dinero presenta un carnero, cumple con su deber. Si dice estos dos toros son olá y los dos adquieren un defecto físico, presenta con el dinero uno. Este carnero es olá y adquiere un defecto físico. Si dice este carnero es olá y adquiere un defecto físico, si quiere presenta con el dinero un cordero. Asimismo, si promete un cordero y se invalida, si quiere presenta con su valor un carnero. Si dice asume una ofrenda olá y separa un toro y es robado, se exime a sí mismo con un cordero o un cabrito.
prometió un toro, pero se le perdió, bueno, ahora puede traer un cordero, un cabrito. Asumo, si dice, asumo este toro y su valor como la es vinculante y se invalida, no presenta con su valor sino un toro. El que dice, uno de mis corderos es consagrado, o uno de mis toros es consagrado, y tiene dos, el más grande es el que queda consagrado. Si tiene tres, el más grande es el que queda consagrado, y se sospecha del intermedio. ¿Cómo se hace? Esperó que el intermedio adquiera un defecto físico y entonces la santidad recae sobre el más grande. Y si dijo, el toro de mis toros es consagrado, el más grande queda consagrado y no se sospecha sobre el intermedio. Si explicita uno de esos dos animales y se olvida, o si su padre le dijo, consagra uno de ellos, debe consagrar el más grande para cumplir el deber. Asimismo, el que promete una ofrenda o la de vacuno y lo designa y luego se le olvida si era un toro o un becerro, debe presentar un toro. Asimismo, si designa los ovinos y se le olvida que designó, presenta un carnero. Si designó los caprinos, presenta un chivo. Si se le olvida qué especie de animal designó su ofrenda o la, presenta un toro, un carnero y un chivo. Si tiene dudas de si designó un ave, debe agregar una tórtola y una paloma. Si promete una ofrenda a Todá o Shelamín y designa su ofrenda en un vacuno y se le olvida qué animal exactamente, presenta un ovillo y una vaca. Asimismo, si tiene duda de qué ovino, presenta un carnero y una oveja. Si tiene duda de qué caprino, presenta un macho cabrío y una cabra. Si se olvida que designó, qué especie designó, presenta un ovillo y una vaca, un carnero y una oveja, un macho cabrío y una cabra. Así es que era mejor que no se le olvidara, porque si decía, se me olvidó qué animal, se me olvidó qué especie dije. Bueno, ahora tienes que traer una vaca, una cabra, un animal de cada especie. Así que por eso ellos decían, designo este animalito, este. Y ya se acabó. Designo uno de mis toros. Bueno, ahora tienes que traer el más grande, el que te va a costar más dinero. Esto era para evitar que la gente prometiera a la ligera y supiera lo que estaba diciendo. Porque para Dios se tenían que cumplir los votos. Nuevamente, si lo aplicamos, ¿qué, qué pasa con nuestras promesas? Prometemos a Dios muchas veces y nos quedamos cortos con con lo que le prometemos. ¿Por qué? Porque no tenemos algo físico que nos apunta y que nos lleva hacia donde tenemos que caminar. El que dice, asumo algo para el altar, presenta un puñado de olivano, ya que no hay algo que se ofrenda íntegramente sobre el altar, tal como está, sino el olivano. Olivano es la resina que se ponía en la harina. Si explicitó su promesa, pero se olvida que explicitó, debe presentar todo aquello que se ofrenda íntegramente sobre el altar. Pero por eso debe presentar un animal como un ave, una libación de harina, olivano y vino, cada cosa independientemente. Nuevamente, era mejor que no se le olvidara. El que dice, asumo olivano, no debe presentar menos de 2 puñados. Asumo madera, no debe presentar menos de 2 troncos, de grosor con la vara de nivelación y de un largo de un amá. Asumo madera, presenta un tronco de un amá de largo y si quiere presentar el valor de las maderas, puede hacerlo. Me hicieron una pregunta interesante y es, bueno, si la gente no tenía tierras, la gente no tenía ganado, era obligatorio el diezmo, era obligatorio las ofrendas. Y vemos que aquí dice, pudiera no tener campo. Y él dice, quiero presentar madera, pero voy a dar el dinero de lo que costaría la madera. No necesita tener madera, no necesita tener un animal, porque si él dice, quiero presentar una ofrenda, hola, pero doy lo que cuesta el animal. No era necesario. Ahora, lo que sí estaba obligado a dar los que tuvieran campos, tuvieran animales y tuvieran pertenencias, era el diezmo y las primicias de lo que producía. Lo que producía el campo, las primicias de los animales, eso era obligatorio porque ellos tenían eso. Pero la persona de lo que él tuviera, él podía tomar y comprar madera, comprar una ofrenda, comprar harina y traer la ofrenda. No estaba obligado a una primicia, pero sí tenía que traer. Acuérdense que Deuteronomio 16 dice que nadie podía subir a Jerusalén con las manos vacías. Tenían que traer una ofrenda. El que promete o dona aceite, ¿qué hace? Se toma un puñado del aceite, se le coloca sal y se arroja sobre el fuego del altar. Ups, ¿dónde me quedé? Aquí. Okay.
Dice, y el resto lo consumen los Kohanim, como el remanente de las ofrendas minja. ¿Y qué se hace con el vino que se presenta de forma independiente? Se le coloca sal y lo vierte sobre los orificios que habían en el altar como todas las libaciones. El olivano que se presenta independientemente se le coloca sal y arroja todo sobre el fuego. El que hace una promesa no debe presentarlo con los fondos del segundo diezmo, ya que tiene el deber de su ofrenda, y todo el que debe una ofrenda debe presentarlo de lo mundano. O sea que no necesariamente, si él tenía diezmo, pero él prometía algo, tenía que pagarlo, pero no tomar de lo que estaba separado del segundo diezmo, sino tomar algo extra, venir y pagarlo y dejar ese diezmo, porque ese diezmo tenía dueño, tenía que presentarlo. No es como hoy en los días, en nuestros días, de que, sí, quiero ayudar, pero ¿de dónde ayudo? Pues de lo que iba a ofrendar, de ahí va la ayuda. No, era algo separado. Ellos entendían cómo se hacían estas separaciones. Ok, vamos por aquí. 17. Si explicitó y dijo, asumo presentar una ofrenda toda de acción de gracias con dinero del segundo diezmo y su pan de lo mundano, presenta tal como ofrendó. Si presenta todo de lo mundano, cumple con su deber. Asimismo, si explicita y dice, asumo presentar una ofrenda toda, tanto esta como el pan de fondos de diezmo, puede hacerlo y no debe presentar el pan de trigo del segundo diezmo, sino del dinero obtenido por la venta de frutos del segundo diezmo, como el animal que es adquirido con dinero, obtenido de la venta del segundo diezmo. Y a pesar de que explicitó que presentará su pan de fondos del diezmo, no debe presentar las libaciones del segundo diezmo, porque las libaciones siempre deben presentarse de lo mundano. Acuérdense, cada vez que vemos mundano es lo que no está apartado, lo que es común para la persona. Como hemos explicado, porque está dicho de ellas, el que ofrende su ofrendará el que ofrende su pan para Hashem. Es decir, debe ofrendarlas de lo que le pertenezca a la persona totalmente, sobre lo que no le corresponde en absoluto al Altísimo. O sea, lo que tú tienes, no lo que has separado, porque eso que separaste viene siendo de Dios. No puedes tomar de ello para ofrendar. Capítulo 17. Capítulo, ¿sí es 17? Sí. El que promete una ofrenda minja horneada en un horno no debe presentar una ofrenda horneada en kupaj, cocina en el que también se puede hornear, con piedras candentes ni con la olla árabe. El que dice, asume una ofrenda minja horneada en sartén plana y presenta una hecha en sartén, o en sartén y presenta una hecha en sartén plana. Lo que presentó, pero no cumplió con su deber. Y si dice esta harina es para presentar como ofrenda hecha en sartén y la presenta hecha en sartén plana, es inaceptable. Y lo mismo se aplica en casos similares. También en el caso de las ofrendas de trigo, ellos tenían que especificar. Acuérdense que había diferente tipo de cocción. Había horneado, había una que se cocinaba con agua y luego se freía, había otra que se freía, entonces tenía que especificar cuál ofrenda era. Interesante, porque cuando vemos todo este tipo de cosas, vemos que en el templo no se podía hacer lo que la persona quisiera. El que dice, 5, el que dice, asume una ofrenda minja, debe presentar una de los 5 tipos de minja que se presenta mediante promesas y donación. Si dice, asumo ofrendas minja, presenta 2 tipos de ofrenda minja de las 5 que hay. Si dice, asumo un tipo de ofrendas minja, debe presentar 2 ofrendas minja del mismo tipo. Asumo tipos de ofrenda minja, debe presentar 2 ofrendas minja de 2 tipos. Asimismo, si dijo, asumo tipos de minja, debe presentar 2 tipos. Si establece su promesa en uno de los tipos y olvida cuál era, debe presentar los 5 tipos de ofrenda. ¿Ya? Si quieres saber más detalles, vea el video 4 y el video 5 de esta serie, que ahí tratamos acerca de lo que son las ofrendas minja, que son las ofrendas de cereal. Va a brincar. Esto habla de lo que es las medidas, cuánto era una medida y si prometió una medida tenía que cumplir con esa medida. Aquí, vamos a leer esto.
El que dice, asumo los panes de la ofrenda todá, presenta la todá y su pan, porque es sabido que se presenta el pan sin la todá. Y él mencionó el final de la ofrenda. Si dice, asumo pan para eximir la ofrenda de todá del fulano, presenta un pan de todá con la ofrenda todá de esa persona. Uno no puede donar o prometer vino independientemente. No se dona un log de vino, ni dos, porque no hay libaciones de un log ni de dos. Y no se donan 5, porque no son aptos ni para la libación de un animal. No se podían donar ni uno ni dos, ni para el de 2 animales, sino que puede donar 3, 4, 6 y de ahí en adelante, porque sirven para las libaciones de ofrenda de animales. ¿Cómo es ello? Si uno promete 7, los de vino son como las libaciones para un cordero y un carnero. Si promete 8, son como las libaciones para 2 carneros. 9, como las libaciones para un toro y un cordero, o como las libaciones de 3 corderos. Si promete 10, son como las libaciones de un toro y carnero, o 2 corderos y un carnero, y así sucesivamente. Si promete 5 logs, se le dice completa hasta 6, porque los especificó para ofrenda, y la única manera que pueden ofrendar los 5 es agregando 1. Pero si promete un log o 2, está exento, porque no son aptos en absoluto, ni ellos ni parte de ellos. Y no se debe donar ni prometer menos de un log de aceite, porque no hay ofrenda minjá de menos de un izarón de harina, la cual requiere un log de aceite. O sea que aún el vino tenían que dar lo suficiente. Era de 6 para arriba, porque 6 se podían pagar a 2 libaciones de 3 logs, y ya después ya vimos 7, 8, 9 se podían combinar, y entonces todo eso se podía ofrendar. El vino. El que dice, asumo ofrendar vino, no debe dar menos de 3 logs. Asumo aceite, no debe dar menos de un log. Si especificó su promesa y se le olvidó cuántos logs prometió de vino o de aceite, debe presentar 140 logs, porque no hay día en que se presenten más ofrendas que en el primer día de las festividades de Sukkot, que coincide con Shabbat, día en el cual las libaciones requieren 140 logs de aceite y la misma cantidad en vino, como se explicará en las leyes de las ofrendas diarias y adicionales. Así es que si uno dice prometí pero se me olvidó, bueno, lo que más se usa en un día es el primer día de Sukkot, porque se traían las ofrendas, se traían los 13 bueyes y todos los demás animales, y para cada animal y para cada ofrenda de harina que acompañaba al animal se ocupaba vino y aceite, así que eran 140 logs de vino o 140 logs de aceite que se podían traer, pero la cantidad mínima eran 3 de vino y 1 de aceite. Si tú decías, quiero donar 3 logs de vino, ¿cuánto es lo que cuesta? Tú los pagabas, sí. O un log de aceite, tú lo pagabas. Respecto de todas las ofrendas, ya sean de animal, ave o harina, minjá, es un precepto positivo ofrendarlas en la casa elegida, el gran templo, como expone. Ahí harás todo lo que yo te ordeno. Asimismo, es un precepto positivo que toda persona se ocupe y lleve las ofrendas de animal que quedó obligado a presentar desde la diáspora a la casa elegida, como expone. Sin embargo, las ofrendas que hayas consagrado como donación y las promesas de las ofrendas deberás tomarlas e ir, etcétera, por tradición oral aprendieron los sabios, que no habla sino sobre las santidades de la diáspora, que debe ocuparse hasta llevarlas a la casa elegida. El que sacrifica una ofrenda fuera de la Azará, omite un precepto positivo y transgrede un precepto negativo, como expone. Ten cuidado de no ofrecer tus ofrendas olá en cualquier lugar que veas, y si alguno lo hace adrede, es pasible de la pena de caret, como expone. El que ofrenda un sacrificio olá u otro sacrificio y no lo lleva a la entrada de la tienda del encuentro para ofrendarlo a Hashem, ese hombre será cortado, caret, de su pueblo, caret, muere prematuramente, y si lo hace inadvertidamente debe presentar una ofrenda fija, jatá, por la falta. Fíjense lo interesante, porque cuando nosotros nos ponemos a ver esto, déjenme tomar un poco de café. Cuando nosotros nos ponemos a pensar esto, nos damos cuenta que hay un mandamiento, que ningún animal se puede presentar fuera del templo. Cuando viene Pesaj, y mucha gente no entiende el mandamiento, y dice, no, tenemos que hacer el Corbán Pesaj, y están sacrificando corderos, y untando sangre en los dinteles, no entienden
que esa persona es cortada, estás fuera del convenio, estás fuera del pueblo, únicamente por esa acción. Y no se diga que después de eso vienes y te sientas a la mesa del convenio porque ya quedaste cortado. Nadie, absolutamente nadie, podía ofrendar un animal fuera del templo. A menos de que fuera con la intención de traer al pueblo de regreso a la obediencia a la Torá y al convenio, como lo hizo Elías, que él sacrificó a los animales en el monte Carmelo, pero era para probar al pueblo y demostrarles que los profetas de Baal no tenían el poder como si el Dios de Israel lo tenía. Y es el único profeta que vemos que fuera del templo cuando se había establecido. Samuel todavía no estaba el templo, todavía no estaba el tabernáculo establecido en un lugar fijo, y por eso lo vemos trayendo ofrendas cuando está con Saúl y está trayendo ofrendas fuera. Pero cuando el tabernáculo, o más bien el templo, queda establecido, no se podían traer ofrendas fuera de Jerusalén. Interesante, ¿eh? Porque después vemos que hay gente por ahí que está sacrificando corderos y haciendo cosas y no se podía. Asimismo, el que degüella ritualmente medio la shejitá, santidades fuera de la zará, aunque no los ofrenda, si lo hizo adrede, es pasible de la pena de caret, como expone el que sacrifiquen un vacuno, un ovino o un caprino en el campamento, o que sacrifique será responsable de derramamiento de sangre y será cortado espiritualmente. Y si lo hizo inadvertidamente, debe presentar una ofrenda fija, jatá, por la falta. ¿De dónde se deriva la advertencia contra el degüello afuera de la zará? De una comparación de versículos, como está dicho: ahí ofrendarás tu holocausto, y ahí harás todo lo que yo te ordeno. Así como sobre la ofrenda afuera, que es penalizada, fue advertida explícitamente, como expone: ten cuidado de no ofrecer tus ofrendas en cualquier lugar. También el procedimiento entre lo que se encuentra el degüello, sobre lo cual la pena está explícita, está advertido sobre ello, porque el versículo no penaliza a menos de que haya previamente hecho una advertencia. Eso quiere decir que la gente había sido advertida. 9. ¿Qué significa? Falta de tiempo, aquí vamos a ver. Si degüella cuando le falta tiempo al animal o a los dueños, siendo que no es apto para ser ingresado en ese momento adentro, está exento. ¿Qué significa cuando le falta tiempo al animal para poder ser ofrendado? Cuando el animal se encuentra en sus primeros 7 días de vida, las tórtolas cuando no llegó en su momento, cuando se degolló al animal, madre o hijo de este animal en un día, que el toro no es apto sino al día siguiente. ¿Qué significa falta de tiempo? El deber de los dueños, cuando todavía no llegó el momento en que sus dueños deban ofrendarlo. ¿Cómo es ello? El sab, la saba y la parturienta, que degüellan sus ofrendas jatá fuera de la zará dentro de los días de la cuenta. En el proceso de su purificación están exentos. Asimismo, el mesorá, que degüella fuera de la zará, su ofrenda jatá y asham dentro de los días de la cuenta, están exentos porque los dueños de estas ofrendas todavía no son aptos para la expiación, sino al final de su cuenta. Pero si degollaron sus ofrendas olá fuera de la zará dentro de los días de la cuenta, son culpables por la ofrenda olá. Es a modo de presente. En cambio, la ofrenda jatá y asham son parte principal de la expiación. Acuérdense que tenía que traer 2 ofrendas. Una por la culpa y otra por el holocausto. El holocausto estaba en los días de su purificación. La jatá era cuando se habían purificado, cuando habían pasado los 40 o los 80 días de haber dado luz, entonces tenía que traerlo. Si estas personas lo sacrificaban antes de que se cumplieran los 7 días, o los 40 o los 80, no eran cortados, pero no habían cumplido con su deber de traer esa ofrenda. 10. Si una ofrenda afuera de la zará, una ofrenda a Sham pendiente, o la ofrenda jatá de un ave que presentó ante una duda, está exento, porque no se determinó la prohibición, es decir, no es certero que debe una ofrenda, y está exento en caso de que se entera que no había pecado. El animal no es apto para ofrendarse, y por ello está exento de haber ofrendado una santidad fuera. Si uno degüella una ofrenda a Sham de Mesorá fuera de la zará, sin que sea en aras de esa ofrenda, es culpable, porque cuando no es en aras de esa ofrenda, es apta para presentarse dentro de la zará y es válida. ¿Cómo se explicará?
y toda ofrenda de la que uno está exento de degüello, fuera de la Sará, también queda exento de esa ofrenda. Si uno degüella los 2 chivos de Yom Kippur afuera de la Sará, si lo hizo antes de la confesión que se hace sobre ellos, es pasible de la pena de caret por los dos, porque son aptos para presentarlos ante Hashem para la confesión, y si lo hizo luego de la confesión, está exento, porque el que se envía a hacer, porque no es apto para ser presentado ante Hashem. Los animales tenían que presentarse. Así es que todas estas cosas que estamos viendo tienen sentido porque cuando llegamos a entenderlas, vemos que muy interesante. Y vamos, capítulo 19, este es el último. Capítulo 19. El que ofrenda fuera de la Sará no es culpable hasta que se eleve su ofrenda arriba del altar que construya afuera. Pero si la eleva sobre una piedra grande o roca está exento porque no se llama ofrenda sino sobre un altar. Incluso como expone, y Noah construyó un altar para Hashem y no es culpable hasta que la eleve para Hashem, como expone, hacerlo para Hashem, es decir, que tenga la intención de ofrendarlo a Hashem. So, debe de haber un altar y debe haber una intención. En el caso de la ofrenda de Pesach, la intención es sacrificar el cordero para que sea una ofrenda de Pesach y las personas que lo están haciendo están cometiendo un delito grave. ¿Okay? Si usted dice, bueno, esta ofrenda es para Hashem, pero no hay un altar, no lo quema. Bueno, quedó en la falta de información y yo no lo haría, pero usted puede decir, bueno, hoy día vamos a ofrendar con eso de que todo el mundo se cree sacerdote y somos sacerdotes y podemos fungir como sacerdotes. Bueno, no le sorprenda que más adelante la gente quiera traer ofrendas. Dice aquí el 3. De esto dijeron, el que afuera de la Sará hace alguna de las siguientes cosas, salpica la sangre, pesa. El que quema los miembros de la ofrenda olá, los órganos, el puñado, el olivano, el incienso, la ofrenda minjá de Kuanim, la ofrenda minjá de libaciones, o el que hace libación de 3 logs de vino o de aceite, es culpable, como expone. No lo llevará para hacerlo. Es decir, toda ofrenda cuya sangre se recibe dentro de la Sará es culpable por ello afuera. Pero el que salpica el remanente de la sangre afuera de la Sará, aunque sea el remanente de la sangres interiores, está exento. Porque el salpicado del remanente de la sangre es a modo de precepto y no obstaculizan. Asimismo, el que hace una libación de agua o vino de menos de 3 logs afuera está exento, tanto si lo hace en cualquier día del año como si lo hace en Sukkot, siendo que falta la medida no es apta para recibirse adentro. Asimismo, el que ofrenda de la carne de la ofrenda Hatá, Asham o Shelamim, ya sea particular como comunitaria, del remanente de las ofrendas Minjá, de los 2 panes, del Ejen Japanim, afuera, está exento porque todas estas cosas son aptas para comer, no para los fuegos. Y ojo, no quiero que se confunda porque hoy en Israel usted ve que seguido hacen un ejercicio de una práctica. Y ellos constantemente no están degollando el animal, pero están trayendo el animal, están haciendo el vino, están haciendo este tipo de cosas porque están practicando. Pero no es el altar, el altar no está en su lugar, así que, y ellos están especificando, esto es una práctica. Así que cuando usted lo vea, no se vaya a la idea de las noticias falsas que dicen, en Israel ya hay sacrificios, son prácticas. Están practicando. ¿Por qué? Porque ellos están listos. Cuando venga el Mesías, el altar se dedique, empiezan a funcionar. Ellos no están perdiendo el tiempo de que, no, pero el sacerdocio de Melquisedec, no, pero esto, no, pero ellos entienden su trabajo, su función, y ellos están trabajando, preparándose y haciendo lo mejor para lograrlo. El que vierte mezcla, troza, sala, mece, acerca, ordena la mesa, prepara las luminarias, saca un puñado o recibe la sangre de la ofrenda. Afuera está exento porque todas estas cosas no constituyen el final del servicio y está dicho que eleve, así como elevarlos, ofrendarlo al altar, es al final del servicio, también es culpable por todo aquello que constituye el final del servicio. Ojo, porque hoy en día mucha gente está meciendo los panes, meciendo las canastas, meciendo todo esto. Y como ya hemos dicho vez tras vez, ese era el trabajo de los Kohanim,
los sacerdotes. Y hermano, por mucho que usted diga, estamos practicando, hay cosas en las que usted y yo no podemos practicar, porque no es nuestro trabajo, no es nuestra función. Y no nos acostumbramos a seguir órdenes, a seguir direcciones, a decir esto podemos hacer, esto no podemos hacer. Y así la gente crece así, lamentablemente. Dice, todo aquello por lo que es culpable, todo aquello por lo que es culpable para ofrendar afuera, una vez que ofrenda de ello un kazait afuera, ya es culpable, tanto si primero ofrenda adentro y deja un kazait y eso lo ofrenda afuera, como si dejó todo adentro y tomó un kazait y lo ofrendó afuera. Kazait es un poco. Pero si la entidad de la ofrenda se redujo adentro, por ejemplo, que se perdió una parte y ofrenda al remanente afuera, está exento. ¿Cómo es ello? El puñado, el olivano, los órganos, la olá, la ofrenda minjá que se quema, las libaciones que se reducen un poco adentro y la persona ofrenda el resto afuera, está exenta como expone. Hacerlo, es decir, por lo completo es culpable y no por lo faltante. Si lo saca de al azará completo y se reduce afuera y lo ofrenda, es duda, por lo cual no es azotado. Si uno ofrenda un miembro de menos de un kazai de carne y el hueso lo completa el kazai, es culpable porque están unidos. Si la sal lo completa el kazai, es duda, por ello no es azotado. No es azotado. La ofrenda la olá y sus órganos se acumulan al kazai. Vamos al 15. El que en la actualidad hace shejitá santidades y las ofrenda fuera de la sala es culpable porque es apta para ser ofrendada. Todo adentro, porque está permitido ofrendar a pesar de que no hay gran templo, porque la primera santificación del primer templo tuvo efecto en su momento y también para el futuro, como hemos explicado. El que hace shejitá, santidades, de no judíos afuera, es culpable, y también el que las ofrenda afuera. Los no judíos tienen permitido ofrendar sacrificios olá para Hashem en cualquier lugar. Si lo hace en un altar que construyen, y está prohibido ayudarlos y ser emisario de ellos para ofrendar, porque tenemos prohibido ofrendar afuera, y está permitido instruirlos y enseñarles cómo se ofrenda para Hashem. Bendito es. Y con eso se terminó el libro. Con eso terminamos este libro. Hemos déjenme ver si ya no avanza más. Ok. Entonces déjenme jalar por aquí algo que quiero ver. Si es que me deja. Ya regresó, espérenme. Se me hacía raro que Kindle no hubiera explotado antes de terminar la clase. Se me hacía raro ya. Ok, ahí terminamos. Entonces ahora sí déjenme mirar por aquí. Quiero ver el libro 8B. Este es el libro 8B. Este es el libro B, parte número 2. Y aquí vamos a ver, es el libro del servicio, pero aquí vamos a ver leyes de las ofrendas cotidianas y adicionales, leyes de las ofrendas invalidadas, leyes del servicio de Yom Kippur, leyes de Meilá, uso indebido de lo consagrado. ¿Okay? Eso es lo que vamos a ver en esta parte de este libro. Leyes de las ofrendas cotidianas y adicionales, las ofrendas diarias y las ofrendas Musaf de Shabbat y Rosh Hodesh. Leyes de las ofrendas invalidadas. ¿Qué pasaba cuando una ofrenda quedaba inválida? Aquí la vamos a ver. Leyes del servicio de Yom Kippur. Vamos a aprender un poquito más de Yom Kippur. Y el uso indebido de lo consagrado. Vamos a seguir aprendiendo porque todo esto tiene que ver mucho con qué es lo que nosotros somos, qué es lo que nosotros conocemos del entendimiento. Así es que, familia, tal vez para usted se le haga aburrido esto de, pero ofrendas, pero ofrendas, lo mío no es las ofrendas. Bueno, lo suyo no es la ofrenda, lamentablemente, pero va a llegar el tiempo en que usted desearía haber estudiado las ofrendas y va a ser
va a ser demasiado tarde. Mucha gente no se pone a pensar que cuando venga el Mesías, sí, el Mesías nos va a enseñar todas las cosas, sí, pero antes de enseñarnos todas las cosas, el Mesías nos va a pegar tremenda reprendida por no haber estudiado. ¿Por qué? Porque pensábamos que no era importante, porque pensábamos que ya no era relativo para nosotros, ya nosotros estábamos en otras cosas, pero hermano, cuando nosotros vemos la Torá, tenemos que entender una cosa, la Torá nos va a llevar a Yeshua, siempre. Nosotros entramos a la Torá conociendo a Yeshua sin entender la Torá. So, ¿qué pasa ahora? La Torá te lleva a Yeshua, pero Yeshua te lleva a la Torá. Y usted dirá, bueno, pues los judíos tienen más de 3000 años estudiando Torah y yo no los veo que tengan el entendimiento de Yeshua. Bueno, no entienden a Yeshua como tú y como yo, o como tú y yo quisiéramos que entendieran a Yeshua. Pero ellos oran todos los días por el Mesías, ellos oran todos los días por el ungido, están esperando el reino mesiánico que va a ser con el ungido, el Mesías, el rey de Israel. Ellos entienden que la salvación viene con el Mesías, el ungido. Ellos entienden al Mesías quizás mejor que tú y yo. El hecho de que no abran los ojos y digan, Yeshua es el Mesías, Yeshua es el Mesías prometido por los profetas y todo lo que hablaban los profetas, no quiere decir que ellos no lo entiendan, ellos lo entienden perfectamente, simplemente tienen una venda que no les deja ver que Yeshua cumple con todos los requisitos que ellos estudian para el Mesías. Porque el día que ellos digan, Yeshua es el Mesías, se acabó el tiempo para los gentiles. Pero ellos oran todos los días por el Mesías. Ellos dan gracias por el Mesías. Ellos están súper agradecidos por el Mesías. Agradecen más al Mesías de lo que tú y yo agradecemos muchas veces. Muchas veces nosotros, tú y yo, con el Mesías creemos que tenemos vía libre, acceso libre para todo lo que queramos. Hemos malentendido el concepto Mesías, hemos malentendido el concepto salvación, hemos malentendido todas estas cosas y mucho de esto se basa en que no entendemos cómo funciona el templo, cómo funcionan las ofrendas, cómo funciona cada cosa. Pero cuando lo entendemos, decimos, ahora lo entiendo. Así es que mucha gente nos puede criticar. Usted es puro templo, templo, templo. Usted es pura ofrenda, 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 ofrenda. Pero cuando nosotros venimos, tomamos el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, tomamos las palabras de Pablo, las palabras de Yeshua, las palabras de Pedro, las entendemos. El lenguaje de las fiestas, la liturgia de las fiestas, los salmos de ascensión, todo lo que sucede, lo entendemos porque sabemos cómo funciona. Cuando no, creemos que las fiestas, las convocaciones son pachanga, comida, diversión, baile con la Torá y esa es la fiesta. Pero cuando entendemos el templo, las ofrendas, el protocolo, las fiestas del Señor, es otra cosa. Es otra cosa. Otra cosa, mira. Así es que yo le animo a que la próxima semana nos acompañe, siga estudiando con nosotros, siga aprendiendo, porque de esta manera seguimos creciendo. No nos vamos a creer los más sabios, no nos vamos a creer los que sabemos más, pero sí vamos a entender un poquito mejor la escritura para poder ayudar a aquellos que necesitan una ayuda. Así es que familia, habiendo dicho esto, hoy fue cortita la clase, me tardé 10 minutos menos de lo acostumbrado, pero la próxima semana sí lo hacemos de una hora exacta, porque hoy se acabó el material, no quiero entrar a la siguiente parte, sino hasta la próxima semana. Así es que el Eterno les bendiga, el Eterno les guarde, familia. Shalom, bendiciones, que la paz del Rey esté con cada uno de ustedes. Shalom, bendiciones, shalom.